Hola a todos, mi nombre es Juliana y hoy les vengo a presentar cómo realizar una tabla de frecuencia con datos agrupados en Excel. Para realizar nuestra tabla de frecuencias, primero debemos tener una información inicial que es esta tablita que podemos visualizar en la parte superior derecha. Es importante aclarar que al iniciar cada fórmula debe tener un igual. Dicho esto, podemos iniciar. Para calcular el número total de datos debemos aplicar la siguiente fórmula. Igual, escribimos la palabra contar, la seleccionamos y entre paréntesis ubicaremos la tabla de datos. Cerramos paréntesis y le damos enter. Para calcular el valor máximo, nuevamente ponemos el signo igual, la palabra max, la seleccionamos. Una vez más seleccionamos la tabla de datos, cerramos paréntesis y damos enter. En el valor mínimo vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, solo que en vez de poner la palabra max, ponemos la palabra min y entre paréntesis igual. Seleccionamos la tabla de datos, cerramos paréntesis y damos enter. Para calcular el rango es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces lo haremos. Seleccionamos la celda del valor máximo menos la celda del valor mínimo y le damos enter. Para calcular el número de intervalos debemos aplicar la siguiente fórmula. 1 más 3,322 por, escribimos la palabra log o la seleccionamos y entre paréntesis ponemos el número total de datos que nos dio, que en este caso es 100. Damos enter. Por último, nos queda la amplitud. La amplitud es la división del rango y el número de intervalos. Entonces, procedemos a realizar dicha operación. Ya teniendo nuestra información inicial, podemos regresar a nuestra tabla de frecuencia, que son los intervalos, el límite inferior y el límite superior. Acá, el límite inferior siempre va a ser el valor mínimo. Siempre, en todos los casos, será el valor mínimo. Entonces ponemos el igual, seleccionamos el valor mínimo y le damos enter. El límite superior será igual al primer límite inferior que pusimos más el valor de la amplitud. Recordemos, y esto es muy importante, que para no realizar el mismo proceso debemos fijar la letra que esté entre el signo dólar. Así ya no tendremos que repetir este proceso. Dicho esto, nos vamos al límite superior, escogemos la primera celda y la desplegamos hacia abajo. No nos preocupemos si salen estos mismos números porque seguiremos haciendo el proceso que aún falta. Entonces nos devolvemos al límite inferior, le damos igual, seleccionamos el primer límite superior y le damos enter. Como podemos ver, al desplegar hacia abajo, los números ya cambiaron. Para encontrar la x, tenemos que sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Entonces haremos lo dicho anteriormente. Entre paréntesis ponemos la suma. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2. Nuevamente desplegamos hacia abajo y ya nos da todos los resultados. Para encontrar la frecuencia absoluta es mirar qué números están entre el límite inferior y el límite superior. Para esto utilizamos la siguiente fórmula. Igual escribimos contar.si.conjunto, nos devolvemos a nuestra base de datos, la seleccionamos completamente y las letras las encerramos entre el signo dólar.
Ya con esto agregamos punto y coma y entre comillas ponemos el signo mayor o igual eh, acompañado de este símbolo y escogemos el límite inferior. Nuevamente ponemos punto y coma y una vez más escogemos toda nuestra tabla de datos. Recuérdenla encerrar entre el signo dólar. Listo. Nuevamente agregamos punto y coma y entre comillas agregaremos el signo menor acompañado de este símbolo y escogemos el límite superior y cerramos paréntesis. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que le estamos pidiendo que en la tabla de datos nos busque un número que sea mayor o igual al límite inferior y que en esa misma tabla nos busque un número que sea menor al límite superior, que en este caso es 3. Le damos enter y nuevamente desplegamos hacia abajo y ya nos arroja todos los resultados. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, en la primera celda siempre vamos a poner el primer número que aparece en la frecuencia absoluta. En este caso es 12, así que ponemos el igual y seleccionamos 12 dándole enter. Ahora, lo que haremos en la segunda es sumar la celda de arriba más la celda de al lado y le damos enter, desplegamos hacia abajo y nos arroja nuevamente los resultados. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta con el número total de datos. Entonces sería 12 dividido, igual a 12 dividido entre la totalidad de datos, que sería 100. Y nuevamente fijamos el número total de datos para no realizar todo este proceso nuevamente. Ya con esto obtenemos todos los resultados y en la frecuencia relativa acumulada ponemos el primer número de la frecuencia relativa y acá sumamos la celda de arriba con la celda de al lado. Desplegamos hacia abajo y nos dan todos los resultados. Ahora vamos a sacar el porcentaje de la frecuencia relativa. Entonces, ubicamos el mismo número, lo seleccionamos, damos enter y acá bajamos. Listo. Haremos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. Desplegamos hacia abajo y así es como obtenemos nuestra tabla de frecuencia. Nos pide las medidas de tendencia central, las cuales son media, mediana y moda. Para esto debemos completar esta columna que nos pide acá, que es la multiplicación de x por fi, y eso nos da 87. Desplegamos la celda hacia abajo y finalmente hacemos la suma. Ya teniendo la suma podemos solucionar la fórmula de la mediana, que nos dice que es la suma de el total de datos de x y por fi dividido entre el total de datos que hay. Entonces, sería igual a la suma de x y por fi, que sería 4984 dividido entre la cantidad de datos, que en este caso es 100. Le damos enter y eso nos dice que es 50. Ahora la mediana es la división entre el total de número de datos entre 2, ya que es par.
en este caso sería 100 dividido entre 2, que nos daría 50. Nos dirigimos a la tabla de frecuencia y en la frecuencia absoluta acumulada vamos a ver si está el número 50 y si no está debemos escoger el mayor a ese, que en este caso sería 66. Entonces esta fila es la que vamos a utilizar para realizar la fórmula de la mediana, que dice así: el límite inferior, que sería 51, más, abro paréntesis, el total de datos dividido entre 2, cierro paréntesis, menos fi menos 1. En este caso sería 48. Cierro paréntesis. Y ahora nos dice que eso lo tenemos que dividir entre fi, que es la frecuencia absoluta. En este caso es 18. Y todo esto nos pide que lo multipliquemos por la amplitud, que sería 12. Le damos Enter y nos dice que la mediana es 52. Ahora vamos con la moda y nos dirigimos nuevamente a la tabla de frecuencia en la frecuencia absoluta. Y miramos en esta columna qué número es el mayor. En este caso es el 18. Entonces utilizaremos esta fila como fórmula para la moda. Entonces, escogemos el límite inferior, que es igual que la media 51, más, abrimos paréntesis, que sería el modal 18, menos el premodal, que en este caso sería 11. Y acá cerramos paréntesis. Esto nos pide que lo dividamos en la fórmula anterior, 18 menos 11, más la frecuencia absoluta modal, que sería 18, menos la frecuencia absoluta postmodal, es decir, 12. Y esto nos pide que lo multipliquemos por la amplitud, que en este caso es 12. Le damos Enter y nos dice que la moda es 57. Y así es como finalizamos la tabla de frecuencia con sus medidas centrales